¿Cuándo se te metió en el chip, quiero subir el Everest? La motivación siempre fue y siempre es, necesito demostrarme a mí mismo que mi cuerpo aguanta. Ninguna montaña he logrado yo a la primera, todas han sido terceros, cuartos intentos. Corrí hacia la carpa del baño y cuando corrí a la carpa del baño me caí y me quebré los dientes de enfrente. Aunque sea que encuentre mi cuerpo apilado con otros cuerpos. Bolsa de dormir por mi sleeping bag que estaba en el campo 4, que eso era ultra imposible y literalmente me dejó abandonada, tirada. Ay, pero es que la verdad es que mi frustración era tan fuerte que a mí no me importaba. Me doblé el tobillo y me rompí 3 ligamentos. Y me dijeron, me acuerdo también que me dijo uno, ¿usted puede o no puede subir esa montaña? Son segundos. Entonces mi pensamiento era bueno, porque sí lo dije, que me quedé así como que... Hasta aquí llegué. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Sin Filtro con Sergio Izquierdo. Hoy tenemos a una invitada que nos va a contar cosas que ni se imaginan. Ha subido el Everest, imagínense. Con ustedes nada más y nada menos que Bárbara Padilla. Muchísimas gracias por venir. Hace ratos la queríamos contactar y ahorita realmente este podcast va a ser inspirador para muchos. Y yo siempre he tenido duda, pero vamos a ir poquito a poquito de cómo llegaste ahí, porque estuviste 3, 4 intentos y avalanchas y terremotos y un montón de cosas, pero vamos a irnos despacito, así que bienvenida. Pues muchísimas gracias, yo estoy aquí feliz, emocionada de compartirles un poquito más la experiencia. Mira, quiero que me contés cómo empieza tu deseo, porque vi que tenía que ir en Atitlán o algo así a los 5 años por subir Bueno, yo empecé gracias a la motivación de mi tío y de mi papá, Leonel Padilla, y ellos empezaron justamente porque mi tío estableció la primera expedición al Aconcagua en 1965, junto con otros guatemaltecos. Y bueno, y después de ese ascenso fue que el gobierno les pidió favor de hacer la primera expedición al Everest, pero por razones políticas y otras ya no se llevó a cabo la expedición. Entonces, después de eso, ellos formaron el Club Andino Guatemalteco y ahí fue donde pues estaba, que en paz descanse, Ricardo Mata, Alfredo McKenney, entre otros, Alfonso Ortiz, y bueno, yo fui creciendo en ese ambiente. Es más, ahí fue donde entró Jaime Viñals, él fue el que entró justamente en el Club Andino, ahí fue donde conoció a Ricardo Mata y ahí fue donde fue creciendo. Y mi papá fue el que le dio el libro, le dio el título del primer libro de Jaime Viñals, que es La montaña es mi destino. Entonces, yo fui creciendo en ese ambiente desde que ¿Y tu primera expedición cuál fue? Fue al Atitlán. Mi primera como excursión de excursión, montaña, como lo que fue en Atitlán cuando tenía 5 años, en el Cerrito de Oro. ¿Y cuánto tardaste en subirlo? Me subieron en la mochila. Pero es que tenía 5 años. Estaba pequeñita. Pero bueno, ya después de subir los volcanes de aquí de Guate, después a los 13, 12, 13 nos fuimos a Europa a probar un poquito más, ¿verdad? A los Alpes. A los Alpes, y después a los 15 ya me fui a México, que fue el Pico de Orizaba, que fue pues, la primera experiencia de alta montaña, digamos, ¿verdad? Entonces, después de haber ido al Pico de Orizaba, ahí fue donde yo ya tenía como que una idea de hacia dónde quería yo moverme, pero ese viaje sí fue bastante determinante para mí. O sea, ¿no fue que fue un gusto adquirido o al inicio impuesto y después te gustó? ¿O cómo fue? Te digo porque, digamos, en mi familia... En el tema de mi familia, a mí me encantan los caballos y a veces uno quisiera que sus hijos siguieran. Y uno de mis hijos sí, pues, pero ¿cómo fue esa relación de padre-hija
para meterte? ¿Te forzó, no te forzó? Claro que fue impuesto, es impuesto, por supuesto, porque mi edad era demasiado corta, pero también me paró gustando a mí. ¿Verdad? Es un poquito de todo. Lo que pasa es que fue fue una influencia muy fuerte desde los 5 años y mi papá fue una persona bastante estricta, o sea, no... En ese entonces las televisiones no nos dejaba ver televisión, ¿cómo se llama? No teníamos mayor círculo tampoco social, sino que del colegio íbamos los fines de semana pues íbamos a los volcanes y eso era así se nos enseñó, O sea, ¿verdad? Mi hermana y a el mí. Pacaya lo has subido a saber ni cuántas veces. Pues íbamos bastante igual por Alfredo McKinney, que logró más de 3,000 o 4,000 ascensos, si no estoy mal. Por eso sí le pusieron el nombre. Ajá, McKinney, así es, pero sí, por eso te digo, sí fue bastante impuesto, pero también me paró gustando, porque obvio, después ya tiene una edad en la que uno decide, por supuesto. Entonces, pero a los 15 años yo sí, el viaje que yo hice ahí al Pico de Orizaba sí fue bastante determinante, donde yo dije, sí, quiero continuar esto. Pero fue que en ese momento, cuando estabas arriba, ¿fue un clic o fue de último que dijiste, me gustó o...? No, ahí fue, sí, tal vez fue un clic, digo yo, justo cuando veníamos bajando, como yo tenía 15 años y no es cualquier altura, tampoco son 5,700 metros el Pico de Orizaba. Ya te Entonces, sí, arriba de 5,000 ya. Entonces, Guillermo Didales, que son las personas que nos apoyan, que bueno, ahora somos grandes amigos, ellos tienen una agencia de montaña en México. Y pues él fue el que me hizo el comentario de que mira, sí te logras adaptar bastante a la altura y pues qué bonito igual que pudiera seguirlo más adelante, justamente porque sí no es, no cualquier persona no cualquier persona se logra adaptar, pero son cosas que yo no entendía en ese momento, ¿verdad? El comentario de él me motivó igual dije, ve qué bonito, ¿verdad? Que alguien externo, que no sea ni mi papá ni si no te hubieran dicho las palabras, podría haber sido que no llegaras hasta donde llegaste. No, tampoco, porque recuerda que tenía mucha influencia, ¿verdad? O sea, no, tampoco, pero sí fue un detonante, sí ayudó. Ajá, ¿y luego qué pasó? Luego, después de eso, pues seguí estudiando, terminé mis estudios normales del colegio, luego me metí a la universidad y fui madre joven, tuve a mi primer hijo a los 19 años, Daniel, y bueno, obviamente después de haberlo tenido, ese fue como que un detonante más fuerte, que sentía yo la presión de que quería ser exitosa, ¿verdad? La intención era justamente eso, ¿verdad? Entonces, despuesito de eso terminé mi carrera universitaria. Yo soy administradora de empresas. Okay. Y saqué un curso también de auxiliar en enfermería. Y bueno, y después de eso fue que pues decidí emprender todo el esfuerzo por ir al Everest. O sea, la intención no era ¿Cuándo se te metió en el chip, quiero subir el Everest? Lo que pasa es que no, ¿cómo te lo explico? No, la intención no, qué mal suena, pero sí. No, la intención nunca fue el Everest. O sea, mi intención sigue siendo es ir al K2, que es la montaña más difícil del mundo. La segunda más alta. La intención era y siempre fue ir al K2. Es más, mi página web en ese entonces se llamaba En Busca del K2. Ese es mi dominio. Ese es mi dominio literal. La página sí es mi dominio. Y bueno, para poder lograr el K2, pues obviamente necesitaba yo tener más experiencia, entonces yo misma me forcé. Yo dije, bueno, quiero ir al K2, pero antes de ir al K2 necesito ir al Everest por varios asuntos, más que todo por un asunto mercadológico. Vivimos en Centroamérica, donde no hay hielo, no hay nieve, no hay altura.
el nombre es conocido, necesitaba yo la fama, la atención del Everest, necesitaba girar todo eso. Exacto, porque si yo pedía apoyo en patrocinio para ir al Cachenjunga, para ir al Mácalo, para ir al Manaslu, la gente no me entendía, menos para ir al K2. Pero si yo decía quiero ir al Everest, ya había bastante. Ya había los ojos. Exacto. A pesar de que Everest solo es la montaña más alta, no es la más difícil. Entonces, esos eran los pasos, fueron los pasos siempre. O sea, eso es algo que pues, yo siempre lo supe, obviamente. Entonces, la intención es ir al K2 y para llegar a ese objetivo, pues tenía que hacer el Everest antes. Lo que sucede es que no pensé que se me fuera a complicar tanto el asunto del Everest. Entonces, pues bueno, esa era mi motivación. Y justo la motivación siempre fue y siempre es, necesito demostrarme a mí mismo que mi cuerpo aguanta. Entonces, si aguanta lo más alto del mundo, pues aguanta un poquito menos de altura, ¿no? Pero primero te fuiste a la Aconcagua. Por supuesto. Entonces ahí empieza como que una serie de montañas previas a ir al Everest, porque obviamente no es que uno de la noche a la mañana ya, ay, sí, me quiero ir al Everest y ya, no, no funciona así. Entonces, obvio, yo ya tenía, ¿qué? Tenía 19 cuando tuve a Daniel, igual el objetivo siempre estuvo en la mente. A los 22, 23 años, sí, Daniel tenía como, ¿qué? 3 años más o menos, ahí terminé yo la universidad. Yo tenía que esperarme a que él cumpliera 7 para poderlo llevar a cabo, de lo contrario no podía porque estaba muy pequeño, no lo podía dejar. Entonces, pues es como te digo, yo ya lo tenía como contado en el tiempo. Entonces, sí, después de haber hecho todos los volcanes de Guate, ya a los 13 ya había ido a Europa, a los 15 ya me había ido a México, entonces lo único que tenía que hacer era solo contar un par de montañas más a las que no había ido, que era, pues sí, Aconcagua, pero antes de Aconcagua, Cotopaxi, Chimborazo, en Ecuador, y Minza Norte y Minza Sur, en Ecuador, mejor si se podía un poquito de Perú, pero no lo hice, sino que solo Ecuador y después Aconcagua. Pero, o sea, no es como te lo digo, no es necesario que uno vaya a un montón de montañas diferentes. No, la intención es la experiencia que uno tiene. Que igual puedes ir a la misma montaña varias veces y siempre va a ser una experiencia diferente. Entonces, pues, bueno, es solo de que necesitaba yo más horas de vuelo en montaña, por así decirlo. Entonces, me fui a Ecuador un par de buenas veces porque tampoco no lo logré a la primera por el clima es brutal también en Ecuador. Y seguí yo con mis entrenamientos en México, o sea, me iba a México los fines de semana gracias al apoyo de estos amigos mexicanos y bueno, después me fui a Ecuador y luego simultáneamente me fui a Aconcagua, que tampoco no lo logré a la primera. Ninguna montaña he logrado yo a la primera, todas han sido terceros, cuartos intentos porque así es. Pasan cosas solo en México, obviamente, y aquí, en Guatemala. Pero yo estaba como construyendo todo eso al mismo tiempo que estaba yo sacando la primera expedición al Everest. Tenía que ser así. No podía yo obviarlo porque es una cuestión de entreno. O sea, yo necesitaba también como que apurarme en ese sentido porque necesitaba aprovechar pues mi energía, mi juventud, aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Y el entrenamiento, obviamente, tenía que ir construyendo toda esa línea. Entonces, tenía que seguir y seguir y seguir. No podía como detenerme un par de meses y después continuar. No, tenía que ser simultáneo, justamente por el entreno y por la exigencia. Entonces, así fue. Mira, y entonces ¿cómo hiciste para financiarte tanto la Aconcagua y al mismo tiempo estar viendo las otras montañas y al mismo tiempo estar viendo lo del Everest? Porque es un
Ahí me vas a contar también cuánto cuesta tratar de subir el Everest. Sí, así es. Sí, es bastante costoso. Digamos, una expedición cara cuesta $120,000. Ajá. Una expedición barata con mucho riesgo puede costar $35,000 por persona. Entonces yo no me fui ni a la más cara ni a la más barata. Yo escogí una de 60,000. Ajá. Pero igual sigue siendo un montón. ¿Y cuál es, o sea, qué es lo más peligroso? ¿Es que tener menos insumos, menos comida, menos...? Lo que sucede es Sherpas. la experiencia de las personas que te acompañan. Entonces, bueno, no sé si vaya a alcanzar una hora. Lo que pasa es que hay como que diferentes mundos adentro de todo ese mundo. Entonces, como para medio explicártelo, porque igual es un poquito engorroso o complicado de diseccionarlo todo. Entonces, digamos, cuando uno, digamos, aquí en Guatemala, tú subes un volcán, ¿verdad? Que mide 3,500 metros, 4,000 metros, lo subes en un día, ¿verdad? En alta montaña ya es que son 5,000 metros, 6,000 metros, te vas a México o América del Sur, te tardas 1 o 2 días, está bien. Te vas a una Aconcagua, te tardas 15 días, son 7,000 metros. Y te vas a un Everest, que son montañas arriba de 8,000 metros, te tardas 2 meses. No se puede hacer en menos tiempo. Ahora, Están subiendo y bajando, subiendo y bajando. exacto, entonces nosotros sufrimos por un proceso de adaptación a la altura. Entonces aquí es donde, bueno, se vuelve un poco engorroso, pero para explicarlo un poquito mejor, entonces nosotros lo que hacemos es, nosotros tenemos que producir más glóbulos rojos o más sangre en el cuerpo de forma natural. Entonces, digamos, así como han hecho estos dopajes algunos deportistas de ciclismo y demás, que lo que hacen ellos es así, digamos, antes de lo que vayan a hacer, se quitan 1 litro de sangre. El cuerpo produce más sangre de forma natural. A esta altura, en 1 o 2 semanas se recupera. Y justo el día de la carrera se meten ese otro litro de sangre. Eso es trampa, ¿verdad? Eso es Porque los famosos doping. Agarrar más oxígeno. Lo que sucede es que eso es lo que hace que la persona tenga la condición física para hacer lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces, digamos... con tu misma sangre. Por supuesto. Pero esos son dopajes, eso es ilegal, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos parte de... ni nos reconocen, digamos, así como los de la CAG, los deportes olímpicos. Nosotros no somos un deporte olímpico porque no somos un juego. Lo que hacemos no es juego. No competimos con nadie y nadie nos puede ver fácilmente, ¿verdad? En la tele, no. Sino que lo nuestro es un deporte extremo. Eso es otro asunto. Y lo que hacemos nosotros es una mezcla de riesgo con ejercicio físico. Riesgo real. Ajá. Entonces, bueno, para formar esa cantidad de sangre de forma natural, tenemos que estar puramente durmiendo arriba de los 4,200 metros por 3 semanas para que el cuerpo solito forme esos glóbulos rojos. Para que, con suerte, al superar los 8,000 metros, que se le conoce como la zona de la muerte, el cuerpo responda. Pero aún así no se sabe cómo va a responder el cuerpo. Hay personas que sí y otras que no. ¿Por qué? No sé, solo sé que así funciona y no lo sabe nadie tampoco a ciencia cierta porque a puras penas ahorita están haciendo igual estudios y pues no se sabe. Solo se sabe que sí tiene que ver con la hidratación y algunas conclusiones que he sacado también que tiene mucho que ver con el factor mental puramente. Entonces, hay personas que pueden estar muy bien entrenadas, muy fuertes, las edades, no se sabe tampoco, ser hombre o mujer tampoco es relevante. Yo te iba a preguntar si hay alguna desventaja. Sí hay alguna, siempre va a ser más difícil para nosotras, porque lo que sucede es que nosotras, el cuerpo natural de la mujer, menstrua, nuestro cuerpo está hecho también para dar vida. Entonces nosotros tenemos una pérdida de sangre todos los meses. Esa pérdida de sangre se va todo el hierro. Entonces, obvio, cuando vamos a estas expediciones... Más tiempo tienes que estar ahí todavía. No es más tiempo, se nos complica más. Entonces tenemos que hacer otras cosas como
usar algunos anticonceptivos especiales que nos corten la regla para que no haya esa pérdida, para que estemos igual de fuertes, porque claro, el hombre siempre va a ser más fuerte que nosotras físicamente hablando, por supuesto, eso no hay duda, ¿verdad? Pero a nosotras nos pone en un escalón un poquito más bajo por la pérdida de sangre, eso es todo, ¿verdad? Entonces muchas de las mujeres que ya hacen este tipo de expediciones más fuertes normalmente ya son también mujeres arriba de 50 años. Claro, hay jóvenes, por supuesto, pero también a esa edad pues ya 50, 60, compañeras mías de 65 años, pues que ya sufrieron la menopausia, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, igual se puede seguir haciendo siempre y cuando la condición física esté óptima y esté activa. Entonces, a lo que voy regresando a tu pregunta al inicio es que lo que sucede es que el punto de riesgo en estas expediciones es que aunque uno esté súper ultra entrenado, sea joven, tenga mucha experiencia, lo que sea, al rozar los 8,000 metros, puede ser que el cuerpo colapse, o sea, literalmente, ¿va? O hay un vómito masivo que lo deshidrata a uno, o es una diarrea masiva que te deshidrata y pues te mata, así de sencillo. Entonces, las personas que vamos por primera vez o que van por primera vez, eso es parte del riesgo, no se sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Entonces, se sabe muy bien lo que va a suceder abajo de los 8,000 metros, pero arriba de los 8,000 metros eso es otro mundo. Es literalmente, eso es otra historia. Y más, hay muchas montañas de 8,000 metros, los 14 de 8,000, sí, 8,100, 8,200, 8,300 metros. Está bien 300 metros más, pero es 8,848 metros más, eso es lo que lo vuelve ultra interesante, ¿verdad? Porque aunque se diga que hay apoyo de, sí, las expediciones comerciales que aquí, que allá, sí, es cierto, pero lo que pasa es que la gente no sabe cómo va a reaccionar el cuerpo. Nadie le dice a uno eso, por supuesto, nadie. Eso es algo que uno... ¿Te das cuenta? Ya es parte de lo que uno experimenta estando allá. Entonces, volviendo a tu pregunta del inicio, ¿por qué es el precio? ¿Por qué unas son baratas y otras son más caras? Entonces, es justamente porque uno lo que está pagando es por el apoyo de los Sherpas, que son las personas que nos van a ayudar en el camino, que ellos ya hayan hecho cima antes, que ellos ya hayan experimentado estar a 8,000 metros antes, porque ellos nos tienen que ayudar con el uso del oxígeno. Ellos son humanos, ellos no son superhumanos, ellos son humanos. O sea, eso significa que envejecen, se enferman y se mueren como cualquier otra persona. Entonces lo que sucede es que si uno va en una expedición barata, va un Sherpa nuevito, va un Sherpa jovencito, 17, 18 años, sin experiencia alguna, con el miedo posiblemente más arriba de uno, a cargo de uno mismo. Y si se enferma, él lleva el otro tanque de oxígeno, fracasa la expedición. Entonces, ese tipo de cositas y detalles son los que las expediciones de un presupuesto mayor garantizan. Dicen, tú vas a ir con un Sherpa que ya lleva 15 montañas de 8,000 metros o 5 cumbres y ya va. Uno dice, ya va, estoy con alguien seguro, estoy con alguien que ya ha superado esos miedos que yo no he superado. Eso tiene un precio. Entonces, esa es una razón. La otra razón es que también hay una diferencia entre los hombres de negocios y los líderes. Los hombres de negocio nunca han ido a la montaña. Ellos están vendiendo el asunto como que si fuera, no sé, como que si fuera un paquete turístico, de que, ay sí, le incluyo tantos tanques de oxígeno, le incluyo un Sherpa, va a estar esto, va a estar lo otro, todo bonito, todo arreglado, con agüita caliente, pero ellos no saben lo que realmente es estar ahí. Y los líderes de expedición, ellos suben con uno y la sufren con uno. O sea, ellos sí están ahí pues jalando todo con nosotros, no nos van a dejar. Porque eso es lo que quiere uno, estar con alguien
pues que tenga más experiencia. Tenemos que dejarnos liderar por gente que tenga más experiencia para después uno tener el conocimiento para ayudar a otros. Pero de lo contrario, eso no se puede. Entonces, esa es la diferencia entre las expediciones caras que garantizan un poquito más ese ratio de éxito a las que no. Entonces muchas personas que son ingenuas, muchas personas que se dejan llevar por la emoción, que a mí me pasó eso al inicio, pues nos vamos con las personas que no son las adecuadas. Entonces, el primero tuviste mala decisión. Yo no sabía, es que es bastante complicado, o sea, en ese entonces todavía, en ese entonces no había tanta comunicación con el internet, o sea, no es de que tú puedas googlear Expediciones Alegres y aparecen todas las empresas que aparecen ahora, no. Aparecían muy pocas y las pocas personas que han llegado no van a compartir tan abiertamente la información y si la comparten puede ser que no den la información adecuada. Entonces es un gran riesgo. Entonces literalmente uno va hacia algo totalmente nuevo. Pues a probar, pero esas probaditas te dejan una gran lección al final. Eso es lo que tiene un costo. Lo que sucede es que se está uno jugando la vida. Entonces por eso te digo, o sea, obviamente ahora ya pues es muy diferente porque yo adquirí muchísima experiencia después de todas las expediciones que yo hice. Pero sí es doloroso que jueguen con la inocencia de uno, con la emoción de que, ay, sí, yo quiero ir y todo va a salir bien. ¿Y qué pasó la primera vez que trataste de subir? Bueno, la primera vez me fui con la única empresa que me sugirieron y era una empresa nepalí que se llama Snowy Horizon, que tiene muy mala fama. Igual eran $60,000. Fueron $60,000, un poquito menos tal vez. Y pues efectivamente los Sherpas no estaban tan capacitados. Y fueron 2 malas experiencias ahí. Yo fui y saqué la expedición. Se me rompió la manguera del oxígeno, gracias a Dios, pienso yo ahora. Que no se había roto, pero se rompió. En el camino. En el camino, y ahí íbamos para la cumbre y yo jalé la mochila para buscar mis googles, que son los anteojos especiales para el sol. ¿Ya la habías visto ahí cerca? No estaba ni cerca. No. En un momento te explico todo el trayecto. O sea, íbamos ya para la cima, pero igual son un par de días para llegar. Entonces... ¿Estás en el tercer campamento? Estaba en el tercer campamento, ya llegando, bueno, me faltaba un buen, pero ya yendo para allá, ya íbamos con el oxígeno. Y bueno, yo comencé a sentirme pues, rara, un peso brutal en las piernas, como que si algo me jalara, me succionara para abajo, que yo no entendía qué era eso. Y saqué los lentes y cuando saqué los lentes se me fue toda la manguera. Entonces lo que estaba sucediendo es que la manguera ya venía rota y por eso eran esas sensaciones que yo tenía por la falta de oxígeno. Entonces se vuelve como que un peso. Así de que yo decía, pero ¿por qué me está costando tanto? Entonces lo duro de esa primera expedición es que no solo me pasó eso, sino que encima el Sherpa me dejó ahí, en la pared de Lhotse, que es una pared literalmente de 300 metros que hay que superar 300 metros de escalada en hielo. Y él me dejó ahí y me dejó sola. Me dijo que iba a regresar por mi bolsa de dormir, por mi sleeping bag que estaba en el campo 4, que eso era ultra imposible. Y literalmente me dejó abandonada, tirada. Obviamente yo no me había dado cuenta. Me di cuenta después. Me quedé ahí, eran como las que, no sé, cerca del mediodía, sin oxígeno, sin agua, totalmente literal prendida la pared, cuando de milagro pues apareció una persona y que se sorprendió y me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Y le dije, no, pues mi Sherpa va a ir a traer mi bolsa de dormir. Y me dijo, no, eso no es posible. Él me dio ese oxígeno y él me bajó de campo 3 a campo 2, gracias a él.
Entonces, O sea, él renunció a su sueño por ayudarte a ti. no, él venía bajando de la cumbre ya. porque él había tenido un problema en una expedición en la que iba con una chica brasileña que tuvo un lío y tuvo que desistir él a la cumbre. Él era fotógrafo y hacía videos de alta montaña y todo esto. Y bueno, renunció él a su expedición. Él ya venía bajando, entonces me ayudó a mí a bajar, se topó conmigo en esa situación tan comprometida y pues él me abrió los ojitos, ¿verdad? Como quien dice, Porque mira, con ellos. esta gente te va a trocear y yo ya me lo habían mencionado abajo, pero yo no entendía, o sea, por eso te digo, yo era muy ingenua, no ¿Qué edad no tenías entendía. ahí? Yo tenía 28, ingenua en el sentido de las expediciones, de 8.000 metros, en ese sentido me refiero yo a ingenua. Que me decían, mira, te estás yendo con la peor agencia. Y yo me quedaba así como que, ¿por qué me dicen eso? Yo no preguntaba el por qué, solo habían varios que me decían, mira, ten cuidado. Yo así como que, ¿a qué te refieres con tener cuidado? O sea, ya estoy aquí montada en el macho. Entonces ahí fue donde aprendí yo y me di cuenta que esa era una de las peores agencias y lo peor es que me habían referido a esa agencia. Entonces eso es lo que es bien. ¿Y viste al Sherpa de regreso? ¿Lo mataron? ¿Querían matar? O... Sí, me topé con él y claro, me puse histérica, le saqué la madre literalmente y él me dijo, vamos a hacer otro intento ahorita, te doy otro intento. Pero obviamente mi cuerpo ya estaba drenado, ya estaba ultra cansado. Entonces yo le dije, no, yo no voy a poder hacerlo, estoy totalmente destruida, ahorita no puedo, necesito un par de días para recuperarme. Y no me dieron esa oportunidad, bajé, fui al gobierno de turismo a establecer una demanda, digamos. Y cuando establecí la demanda me dijeron que tenía que quitar la demanda porque de lo contrario me metían en una lista negra, digamos, y la próxima vez que yo llegara a Nepal no me iban a dar el permiso. Entonces tuve que retirarla. A la gran una corrupción que hay. Ajá, tuve que retirarla, sí, y regresar a Guatemala. Entonces, ¿Mentalmente? pues fue un gran shock porque obviamente... Por eso te digo, yo iba muy ingenua, yo iba con el pensamiento de que, bueno, las cosas van a salir bien o que puede salir mal. Voy con gente preparada, con experiencia que me pueden apoyar porque obviamente está uno consciente, uno está pagando lo que está pagando para que otros le digan a uno qué hacer y cómo subir esa montaña. Porque ahí esa soy yo. Porque en esas expediciones hay un ego excesivo y hay muchos más hombres que mujeres. Entonces, y la mujer... ¿La miran como de menos también cuando van o igual? No, claro, sí, porque somos menos. No es que lo miren a uno de menos, lo ven a uno igual que hombres y uno no es hombre. O sea, creen que uno puede ir al mismo paso, tener la misma fuerza, entonces exigen el dale o rápido y uno es así como que... ¿No ves la diferencia? O sea, sí, ahí lo ven a uno igual. O sea, ellos lo miran a una mujer y miran otro hombre, pues, si uno no es un hombre, ¿verdad? Pero es porque hay también mujeres que no son tan femeninas, ¿verdad? Que sí, que se inyectan testosterona y todo. Entonces, sí, claro, entonces el cuerpo, pues, son no hombres, pues, pero... modifican un poquito la naturaleza. Ay, pues no se trata de eso. Entonces, bueno, saqué la segunda expedición. Pero antes de que me cuente la segunda expedición, Primero. ¿ya tenías patrocinadores o esta fue por tus propias fuerzas? No, fue yo por 2 años. Yo ganaba 3.500 quetzales en ese entonces, vendía estudios de ahorro de energía y le pagaba
estas empresas de correos masivos les pagaba 3.200 quetzales para poder lanzar toda la información de que yo quería hacer estas expediciones. Te quedas con 300. Ajá. Y ¿cómo se llama? Y fueron como, ¿qué? Más de 1 millón, ya no me recuerdo, 1.5 o 2 millones de correos, ya no me recuerdo. Y solo tuve una respuesta positiva. Y esa única respuesta positiva fue de Multinversiones. Y ellos, al yo llegar con ellos, ya yo les dije, necesito que hablen con sus amigos y que me ayuden porque yo no puedo sola. Entonces ellos comenzaron un poquito a ayudarme. Ellos fueron los que subsidiaron toda la parte de los entrenos, todo de Ecuador, pero es que no era tan caro eso, no es tan caro. Comenzaron a pagarme eso. Ellos me dijeron, bueno, cuando es la expedición, pues tal fecha y tiene el dinero. No, bueno, no importa, me dijeron, igual la vamos a ayudar. Y al mismo tiempo que estaba sucediendo eso, yo fui a un centro comercial que fue en Pradera, zona 10, y fue solo un fin de semana. Y en ese fin de semana estaba yo vestida de montañista y me habían permitido entregar volantes en la parte de abajo. Y en ese fin de semana, en solo 2 horas, una cosa así. Esas son cositas que tal vez yo ya sabía que iban a suceder, pero es porque, pues no sé, por mi forma de pensar, eso yo ya son como que ciertas seguridades que ya tenía yo. Cabal, le di el volante a X persona y esta persona me preguntó si conocía a don Álvaro Arzú en su momento, y pues le dije no, yo no lo conozco directamente, pero bueno, pero voy a votar por él. ¿Y qué tiene eso de relevante? Entonces me dijo, yo le voy a hacer una cita con él. Y bueno, pero no le puse atención. Y efectivamente a las 2 semanas me dio una cita con don Álvaro, y al llegar con don Álvaro, pues él me dijo que me quería apoyar, y la forma de apoyarme era, porque sí era bien claro, me lo dijo así como, yo no voy a mover nada por esto, entre comillas, sino que usted los convence y hable con ellos y ahí mire si la ayudan o no. Entonces... en una empresa. Exacto, entonces él le habló a diferentes empresas con diferentes personas de empresas de acá, de Guatemala, entre ellos pues Claro, no me acuerdo quiénes eran los otros más. Bueno, en su momento estaba también la prima de él, que se me olvidó ahorita el nombre, que ella trabajaba en la CDAG también. Entonces me dieron esas citas, pero todo esto era ¿a qué? A unas 2, 3 semanas de yo irme. Ajá. Entonces, justamente fue avanzando el tiempo, o sea, el estrés iba así de la mano para arriba. Conseguí el dinero, pero no lo conseguí todo. Entonces mi papá tuvo que sacar un préstamo de $10,000 para terminarlo, para completarlo. Y un día antes, a las 10 de la noche, me dieron... El vuelo salía a las 5 de la mañana, tenía que estar en el aeropuerto, y a las 10 de la noche me lograron dar en efectivo como $2,000, $3,000, que era lo último que necesitaba para poder pagar el equipo. Entonces, sí fue bastante duro. Eso siempre fue duro. Eso sí siempre fue lo peor de lo peor, 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 a quien yo no le deseo a nadie, nunca jamás en la vida, que pase por eso. Porque nuevamente yo era muy ingenua. O sea, se aprovechaban siempre de que yo estaba toda feliz y toda emocionada y que sí, quiero ir a ver esto. Entonces,
obviamente, como había mucha necesidad, pues... Lo que venga. Lo que sucede es que era el tipo de generación. O sea, todas las personas que me apoyaron en su momento eran personas que podían ser mis papás, o sea, personas que son de cierta generación, que ahorita o ya fallecieron o tienen entre 70, casi 80 años por ahí. Entonces, no sé, lamentablemente me hicieron firmar, yo nunca entendí eso, que fue bien triste, me hicieron firmar contratos de confidencialidad con el fin de que yo podía, que me iban a ayudar, pero que nunca iban a decir nada, ni que iba a salir la información. Entonces, pues ni modo, yo también accedí, pues porque yo no decía, yo decía, ay, bueno, no importa, yo lo que quiero es ir. Entonces, pues así fue. Y el segundo año también me volvieron a ayudar. No costó tanto como el primero, aunque no hayas llegado a la cima. Sí, no, lo que pasa era que yo no entendía las cosas, ¿verdad? O sea, me citaban y me citaban y me citaban y yo llegaba, pero nunca se concretaba nada. Era así como que, ¿para qué me citan? Para que yo les hable y les cuente cómo voy o lo que he visto, o lo que he hecho. Y no lo hacían, y no lo hacían, y no lo hacían hasta ya de último. Entonces siempre ya de último, así cuando yo llegaba, ¡ay, estoy muriendo, por favor! Va, acá está. Pero ese segundo año fue un poquito más interesante. ¿Cuántas veces trataste de subir el...? Yo hice 4 expediciones. 4 expediciones. 4 expediciones, 4 años seguidos. Entre los 4 años yo tuve que recaudar los $60,000 las 4 veces, Wow, de forma qué seguida. cantidad de dinero. Entonces era eso y aparte todo lo que iba sucediendo en la montaña. Entonces... En la primera te dejaron abandonada. En la primera me dejaron abandonar. ¿Y la segunda cómo te fue? En la segunda yo... todo es parte de un aprendizaje, ¿verdad? Pero yo tenía la falsa idea o la falsa presunción de que tenía que como que volver el proyecto más interesante, cuando no, realmente Everest ya es interesante solo por ser Everest. Pero yo pensaba eso. Entonces ese año había sido el primer año que se había demostrado que alguien podía hacer Everest y Lhotse, la montaña que está a la par, en menos de 24 horas. Obviamente el presupuesto era mucho mayor, pero esa era mi forma de reconvencer a los mismos patrocinadores. Lo que pasa es que literalmente yo era muy ingenua en el sentido de que obviamente era gente muchísimo más mayor que yo y pues no miraban las cosas como yo, las miraban con un alcance brutal, ¿verdad? El mercadeo y todo eso, o sea, ¿a ellos les interesaba la parte de No, porque me hicieron firmar contratos de confidencialidad, o sea, a ellos no les interesaba mercadearlo ni que saliera a la luz, nunca salió a la luz realmente. ¿Por qué no les interesaría? No sé, es una pregunta que todavía tengo yo a la fecha, pero bueno. O sea, firmaste y no podías decir que llegaste al Everest. No podía decir quiénes me habían ayudado y por ende ellos tampoco lo iban a mercadear. Qué cosa más rara. No es raro, simple y sencillamente es otra generación. En esa generación, como te explicaba, tienen 70, 80 años, pues hay mucho arraigo de machismo, pues hay cosas, ¿verdad? Hay cosas que, pues, no sé, ¿verdad? Pero a la fecha no tengo ni idea por qué hicieron eso. Sí, tengo una idea que después te lo cuento. Es que esa es otra historia que es también un poco más extensa, pero si quieres te voy a contar. Y resumen. Entonces, yo ¿cómo se llama? Bueno, después yo sentía que tenía que convencerlos y agregarle más al proyecto. Entonces les ofrecí para que me ayudaran de nuevo a hacer Everest y Lhotse en menos de 24 horas. Entonces me dijeron que sí, que lo hiciéramos, que le diéramos, está bien. Pero nuevamente pasó lo mismo. Ellos mismos me dijeron, mire,
no vaya a conseguir ni un solo patrocinador. Nosotros lo vamos a hacer entre nuestras mismas empresas como aliadas, ¿verdad? Para no confrontar a esa parte empresarial. Bueno, entonces pues yo confié en ellos y así fue. Y nuevamente pasó exactamente lo mismo. Pasó todo el año, yo seguí entrenando, pero sufriendo toda esa ansiedad de que será que sí, será que no, aquí, allá, esto y lo otro. Y bueno, finalmente se acercaba el día, yo todavía no tenía el dinero y una de las personas que me apoyó me dijo, váyase y nosotros vamos a pagar el asunto cuando usted llegue. Y bueno, con el estrés hasta arriba, entonces decidí yo irme, me fui y cuando me fui, efectivamente no habían pagado nada. Me puse yo en conflicto con la persona con la que yo me había ido, que fueron con los Venegas. Ahí era más, eran $90,000, porque eran las 2 montañas. Entonces, digamos que yo llegué martes, las calles de Katmandú son terriblemente con hoyos y bueno, es un relajo realmente llegar a Katmandú. Por todo el estrés y todo esto, pisé mal y me doblé el tobillo y me quebré, me rompí 3 ligamentos y estábamos a un día de ir al campo base y yo tenía el pie totalmente hinchado. Entonces, bueno, me fui porque ni modo, me tenía que ir, así renqueando. Llegué a campo base y al llegar a campo base, pues digamos que yo llegué un día miércoles. El día jueves hicieron la primera transferencia de los $60,000, así, ¡tic! Hicieron la transferencia finalmente. No puede ser. Y el día sábado, por darte un ejemplo, o sea, 2 días después, hubo una avalancha cerca de, yendo para Campo 1, donde fallecieron más o menos 15 sherpas y cancelaron las expediciones. Y dijeron, no vamos a subir, y no vamos a subir, y se cancela todo. Y no vamos a devolver el dinero tampoco. Yo no sé cuál fue peor, si fue el primer año o el segundo, no lo sé. Pero lo bueno es que ya pasó. Y nunca lo voy a volver a experimentar jamás. Y no me gustaría regresar tampoco ahí. Entonces, literalmente, con la cola más entre las patas, regresé sin absolutamente nada. La madre. Entonces, todos esos $90,000. Cuando les dije yo eso, se me quedaron viendo así como me estás viendo tú. Y me dijeron, me acuerdo también que me dijo uno, ¿usted puede o no puede subir esa montaña? No, sí puedo, sí puedo. Le dije, sí puedo. Lo que pasa es que pues yo no sé. Le dije yo, mire lo que sucedió. Entonces se me quedaron viendo con caras raras y bueno, don Álvaro Arzú también se me quedaba viendo así como, la voy a arraigar. Y yo me quedaba, no, es que sí quiero ir. Y bueno, no entendían muy bien el por qué y bueno, el asunto es que me volvieron a apoyar otra vez al año siguiente. Al año siguiente dijeron, va, está bueno, pues la tercera vez dijeron, va, está bien, ¿verdad? Porque yo también les dije, va, mire, pues bajémosle al asunto, mejor solo Everest y ya, el otro olvídese porque mucha... Por lo menos también es como negociar un poquito, ya no me pagan tanto, ya no hagamos eso tanto día. Solo eso. Entonces, bueno, me volvieron a apoyar, que pues yo igual se los agradezco mucho y siempre se los voy a agradecer mucho, de verdad que sí. Independientemente de todo, pues no importa, yo... El dinero no importa. No. El dinero no importa. No, me refiero a que no importa que no lo hayan querido explotar ni nada, los perdono, no es eso, pero pues yo igual se los agradezco el apoyo que me dieron, ¿verdad? Y siempre aprovecho estos espacios para siempre agradecerlo, de alguna forma. Y bueno, el asunto es que me volví a ir, ¿verdad? Entonces me volví a ir y cuando me volví a ir en el 2015, porque el asunto ahí fue que el gobierno de Nepal, esa fue la forma en que los conocí, se paga un permiso
Y el permiso vale más o menos $10,000, ahorita vale $12,000, pero ahí valía $10,000. Entonces de los $60,000 el gobierno retuvo esos $10,000 y dijo, vengan y ya no les volvemos a cobrar el entrada. Entonces... Y el de migración que ya te conocía, Barbarita, hombre. No, pero sí me pasaba eso, al pasar a Estados Unidos sí sabían. ¿Cómo le fue? Sí sabían esos detalles, sí los sabían en migración. Y bueno, el asunto es que me fui de nuevo en el 2015. Sí, no tengo ni idea cuál fue la peor. No, nunca voy a llegar a esas conclusiones porque todas fueron bien especiales. El asunto es que la única leve ventaja que había en ese año es que ahora sí, mágicamente, hacía 3 días o una semana que me habían pagado la expedición. Entonces, llegaste tranquila. Y ahí iba un poco más tranquila. Iba tranquila, pero sí había algo adentro de mí que decía, ay, me acuerdo yo también todavía que lo hablé con una compañera que ella decía, mira, y si pagamos un seguro de, ¿cómo se llamaba ese seguro? Era un seguro por si pasaban cosas así como raras. Así como eso, que nos pasó el año anterior. Ajá. Entonces yo dije, no, ¿y qué vale ese seguro? Era algo caro, valía como $500, una cosa así. Yo dije, ay, no, yo ya no tengo dinero, yo no voy a gastar eso. Ay, pues no sé, me dijo la compañera, sería bueno pagarlo. Sí, pero yo no tengo dinero. Ah, pues sí. ¿Y tú? Ah, pues ya no me acuerdo si ella lo pagó o no. Pero las dos nos quedamos así como que, no, y pues sí, ¿qué puede pasar? No va a pasar nada, ¿no? Pues ya pasó lo peor, ¿verdad? Sí, ya pasó lo peor. Y bueno, llegamos a Campo Base. Yo ahora sí ya tenía más experiencia, ya sabía con quién irme de forma adecuada, sherpas bien preparados, una buena logística, estaba mejor entrenada, había pagado antes, entonces estaba yo feliz y emocionada. Llegué el día lunes y el día jueves nos sorprendió el terremoto de Nepal a mediodía y cayó una avalancha espantosa que arrasó todo Campo Base. Y ¿el Campo Base dónde estabas tú? Todo el Campo Base ese año. O sea, empezó a temblar y ¿tú subieron más o qué hiciste para que no te mataran? Pues el problema fue que, digamos, habían, no sé, por darte un número, habían, qué sé yo, habían 180 personas en Campo Base y 165 personas decidieron subir a Campamento 2 de un solo. Y había un pushito de gente, como 25, 30 personas que decidimos quedarnos abajo, porque el líder de la expedición había dicho que pasen ellos, nosotros no tenemos prisa, que pasen ellos para evitar accidentes y demás, y después vamos nosotros. Y ese día fue el día que fue el terremoto, un terremoto de 7.8 grados. Entonces es curioso porque ahorita hablamos de temblores y todo esto que son de 4.02. No se compara porque es exponencial. No se compara, fue de 7.8, es brutal, pues, fue un terremoto. No estoy minimizando lo que pasó, por favor no me malinterpreten. Pero el terremoto de la montaña que estaba a la par sacó una avalancha y la avalancha soterró pues todo el campamento base donde nosotros estábamos. ¿Pero cómo se salvaron? Pues esas son las cosas que uno no se explica, porque digamos nos movimos, fue el movimiento, salimos de la carpa, yo salí de la carpa, pero justo al salir había un sonido espantoso como el motor de un avión y se miraba pura ola, como que si fuera una ola de mar, pero elevada la potencia. Y obviamente era una ola de una avalancha, no de nieve, no era de agua. Y no me daba tiempo correr para el lugar de la carpa más grande del comedor, sino que los sherpas me estaban diciendo que me fuera a auxiliar a una tienda de los baños. Y porque esto pasa en segundos. Son segundos. Entonces mi pensamiento era, bueno, porque sí lo dije,
que me quedé así como que... Hasta aquí llegué. No es posible, dije, o sea, no es posible, pero internamente fue una conciencia brutal que yo dije, bueno, aunque sea lo intenté. Hice todo el esfuerzo por intentarlo y si no se puede, pues no se puede. Y el pensamiento simplemente fue, bueno, está bien, lo acepto, pero aunque sea que encuentre mi cuerpo apilado con otros cuerpos, o sea, aunque sea no, pues que no me vaya a morir yo sola, ¿verdad? Ese era el pensamiento, era aunque sea no, está bueno, pero sola no, aunque sea que haya más gente. Entonces corrí hacia la carpa del baño y cuando corrí a la carpa del baño me caí y me quebré los dientes de enfrente del golpe, del impacto, y el Sherpa solo me agarró y me metió a la carpa y ahí fue el impacto y pues ahí son las cosas que uno no se explica. No le pasó nada a esa carpa. O sea, salimos de la carpa y todo estaba destruido, ¿verdad? Habían la carpa donde nosotros estábamos, o sea, esas son las cosas... La carpa donde estabas tú hubieras muerto. Pues no lo sé, ahorita ya no me recuerdo si estaba soterrada esa o no. Las carpas que estaban a la par, sí. Esas son las cosas que uno no se explica. O sea, ¿por qué a 20 metros sí, a 5 metros no, a 3 metros sí? La cosa es que, bueno... pues no nos pasó nada más que el golpe que yo misma me di. Y después nos quedamos todos en la carpa grande. Todos de nuestra expedición estaban bien, pero bueno, sí es bastante traumático todo el escenario, ¿verdad? O sea, yo no podía salir ni quería salir. El líder de nuestra expedición también nos prohibió salir precisamente para que no viéramos cosas que no teníamos que ver. Bueno, en la noche sí se escuchaban gritos y todo de personas que sí se habían lastimado, se habían quebrado la columna. ¿Para arriba o de poblaciones para abajo? No, adentro, en el campo base. Lo que sucede es que, como recordemos que fue un terremoto a nivel nacional, esto no fue algo que pasó solo en el Everest. Entonces todos los helicópteros estaban apoyando el Katmandú, no a nosotros. Entonces, pues habían otras personas de otras expediciones, cocineros, otros sherpas que estaban ahí. Gente que había llegado solo al campo base, digamos, que no tuvieron la misma suerte y no había cómo ayudarlos, cómo sacarlos. Entonces se escuchaba todo ese dolor en la noche. El único medio disque hospitalito o área médica que tenemos nosotros, esa fue destruida por la misma avalancha. Solo habían 2 médicos. Y ya estaban haciendo ellos su trabajo y ya estaban bastante traumados también porque no son cosas muy normales. Digamos, uno de mi expedición igual que ayudó a cargar a una persona de un punto a otro, pero igual tenía un daño en la cabeza y estaba saliéndole líquido de la cabeza y nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros no somos médicos, nosotros somos montañistas entusiastas que pensamos que todo va a salir bien. Conforme más se da, más experiencia, pues sabemos que no. ¿Sigues teniendo pesadillas de ese momento? No, porque gracias a Dios yo no salí. En especial a mí. Me recuerdo que vino Phil Crampton, el líder de la expedición, que ese fue el detonante. Que justo cuando fue el terremoto y fue el impacto de todo eso, solo me jaló del brazo duro y me dijo, regresás y empezás ahorita a conseguir el dinero para volver. Pero, ¿cómo te lo digo? Como fue algo traumático junto con un impulso positivo, o sea, como está tan sensible la mente en ese momento, entonces se puede como que destraumar así, como se destraba. Como o sea, que estuviera dislocada. Aparte de eso, sí, algo así. Aparte de eso, la gente que va ahí, pues
tenemos otra mentalidad, no somos tan... Cuerdos. Sí, sí somos cuerdos. Dentro de todo sí lo considero. Pero a lo que voy es que, no sé, es una mentalidad más pues sí, personas que estamos como, ¿cómo te lo digo? Controlamos más los momentos de emergencia. O sea, en vez de paniquear ocurre el efecto contrario. O sea, sí sabemos así calmarnos. Tal vez no todos, pero la mayoría sí. ¿Y murieron de especiales que iban para arriba también o no? Fallecieron, los que fallecieron en Campo Base. Sí, fallecieron como 25 tal vez estando en Campo Base. Sí, fueron un montón los que fallecieron ahí. Y lo que sucedía era que ya se topa uno con otros temas. Digamos, los cuerpos estaban ahí, los cuerpos, las temperaturas ahí son menos 10 y después se elevan, entonces se estaban descomponiendo, había que envolverlos en sleepings, apilarlos todos en un lado, estaban... pues las caras deformes, había que poner tal vez no sus nombres porque no sabemos quiénes eran, pero poner el nombre de la expedición. Ese trabajo no lo hacemos nosotros, ese trabajo lo hacen los líderes y es un trabajo loable y es un trabajo pues durísimo, pero ¿y quién más lo va a hacer? Alguien lo tiene que hacer. Entonces ellos escogían a otros de otras expediciones lo suficientemente fuertes, así como también que van a la montaña, que ellos miraban que podían controlar ese tipo de asuntos, sin ser bomberos, sin ser personas de rescate ni nada, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, y aparte estaba toda la gente en Campo 2. Bajando. Pero no podían bajar porque ese fue un terremoto fuertísimo y habían aftershocks con réplicas cada minuto o cada 2 minutos. Entonces, la parte donde teníamos que pasar de Campo 1 a Campo 2 es el glaciar del Jumbo, que se mueve, es una catarata, que se mueve todos los días. Sin ningún terremoto se mueve, así es. Ya con un terremoto, eso no era ni pensado bajarlo. Entonces, toda esa gente la tuvieron que bajar en helicóptero, a todos. Y para eso había que esperar a que la emergencia de primero atendiera a los de Campo 2, a los ciudadanos, a la gente de Nepal, y los seguros que nosotros teníamos, pues para eso eran, para situaciones como estas, pero nadie sabía que se iba a complicar a ese nivel. Entonces había ayuda humanitaria de todas partes, todo un relajo. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Estuvimos ahí como 2 semanas, igual en Campo Base. Nosotros estamos preparados pues, para estar ahí 2 meses. Era más sano estar ahí. Con la gente muerta, así. ¿No? Pero es que nosotros no mirábamos eso. O sea, por eso te decía, los líderes eran los que ya habían hecho el trabajo de envolverlos en sleepings y apilarlos en un lugar especial. El Campo Base es enorme. Entonces, lo que pasa es que es una cuestión de salubridad, de higiene, nos podemos enfermar también. Entonces, fueron solo 2 semanas, porque yo todavía recuerdo que yo pagué en ese momento... Los $500. No, en ese momento fue cuando nos pusimos a pensar con Charmaine, se llamaba, de que nos quedamos así como que hubiéramos pagado ese seguro. Pero lo único que hice yo fue pagar un seguro un poquito más especial, porque estábamos en esa discusión en ese momento. Entonces yo le dije, no, pues tal vez no me pago ese, pero me voy a pagar este, que era un seguro de extracción. Era un seguro de que si sucedía algo, me iban a recoger y me sacaban de una vez del área. De una vez me sacaban y de una vez me mandaban en un vuelo humanitario de regreso para acá. Pero lo que sucedió fue que me estaban de llamar de que ya iba a llegar ese vuelo por mí, ese helicóptero por mí, pero no pude tomar ese vuelo porque igual se escuchaba a la gente que sí, uno de los dueños de Google falleció ahí precisamente en ese momento. Todos los campos base están armados, o sea, hay cocina, hay comedor, hay baños, y en la cocina pues hay cacerolas, hay cuchillos, hay todo este tipo de cosas que se usan en la cocina. Entonces
cuando fue la avalancha, todo este tipo de cosas que cayeron sobre otras personas, pues lo lastimaron o pasaron asuntos. Entonces, si yo pedía ese vuelo, si yo aceptaba ese helicóptero, yo le quitaba la oportunidad a otros de emergencias reales para que usaran ese espacio, no sé si me entiendes. Entonces yo decidí renunciar a eso porque lo mío no era mayor cosa. O sea, sí estaba lastimada yo de la boca, pero no me había quebrado la espalda como otra gente o cosas duras, ¿verdad? O no me había muerto, gracias a Dios, para sacar esos cuerpos. El asunto es que el otro problema que había era que estamos en Nepal, parte de la India, aunque sea independiente, y pues bueno, ellos no entierran a la gente, ellos lo que hacen es que llevan a la gente que ha fallecido a un río especial para cremarlos, quemarlos literalmente, para romper el círculo del samsara por cuestiones de reencarnación, para que ya no reencarnen más. Pero eso significaba que en Nepal estaban todos los cuerpos literalmente en las calles apilados y era más sano que en campo base que ir a Nepal. Entonces nos quedamos más tiempo ahí. No, por eso te digo, no sé cuál fue peor. El asunto es que... Sí, y pues regresaste caminando hasta de regreso, como ya no te extrajeron, regresaste. Nos quedamos 2 semanas. No. Después pedimos ya cuando la emergencia ya bajó, después de un par de semanas, entre todos pagamos un helicóptero que nos sacara. De ahí, porque los puentes, como se caminan, para ir al campo base son 10 días. Hay puentes también colgantes que uno atraviesa y muchos de esos puentes se cayeron, entonces no había comunicación. Bueno, fue un lío, ¿verdad? Eso era un lío de líos. Entonces, o sea, lo peor de lo peor, nadie nunca va a estar preparado para algo así, nunca. Ni porque hagan simulacros, ya a la hora de la hora, eso es otro nivel. Entonces, por eso te digo, un terremoto es muy distinto, es muy diferente a un temblor. Pues sí, claro, ¿verdad? Es otro nivel, ¿va? Y no hablemos más así en montaña. Y bueno, el asunto es que regresé. ¿Saben qué? Fíjense, tu frase es fíjense. No, ahí sí sabían, ahí sí todo el mundo había sabido de la bendita noticia del terremoto, hasta se habían inventado, no sé quién se inventó eso de que me había perdido. No, nada que ver. Yo tenía mis redes y yo dije, aquí estoy, y yo hice lo que tenía que hacer, pero bueno. Yo sí me acuerdo de ese mensaje. Yo sí dije, acá estoy, pues solo no hay comunicación, adiós, pero estoy aquí bien y ya, punto. Pero bueno, el asunto es que, pues para bien o para mal, hicieron un montón de bulla, hicieron un montón de escándalo, que el terremoto, que aquí, que allá. El día que me tenían que ir a traer supuestamente los de la ayuda humanitaria de Guatemala, dizque, ese día atraparon a Roxana Valdetti. Entonces toda la información se fue hacia el asunto político y Otto Pérez y toda esa cuestión. Entonces yo valí. Yo ahí que mire ella qué hace, ¿verdad? Entonces, pues ahí pasaron cosas raras que yo nunca voy a entender a la fecha. Ahorita pues ya no importa, ¿verdad? Porque pues ya pasó mucho tiempo y pues bueno, que en paz descanse también el Señor. Pero no sé, también me habían dicho de que no, o sea, el presidente Otto Pérez tenía que firmar esa cuestión para que me fueran a traer una cosa así, pero... Y nunca se firmó. No, me dijeron de que uno de las personas que me estaba apoyando había dado una orden de que no se me ayudara. Y esa única persona solo podía ser don Álvaro Arzú, que no... Yo nunca entendí por qué, pero es la única persona que podía... que tenía el poder a esos niveles, ¿verdad? Se cansó de ayudarte. No, es que al final yo no sé si eso fue mentira o no. Yo no sé si eso fue mentira o no. A saber. Pero como era gente militar la que me lo dijo, entonces a ver, porque yo cuando regresé todavía fui a agradecer porque ya se había acordado de que sí me iban a ir a buscar. Entonces yo fui a hablar con ellos y les dije, miren, pues muchas gracias, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Entonces ya ellos me dijeron, mira, es que
una persona que tiene mucho poder entre las personas que lo está ayudando no quiso, dijo que no. Entonces obviamente no podía hacer nadie más, pero qué raro. Siempre voy a tener esa duda, porque no lo sé. Y bueno, el asunto es que pues ahí sí ya no tenía yo, ya ni siquiera les dije a los patrocinadores, ya me quedé callada, ya no dije nada, ya no les insistí, ya no, nada. Me resigné y dije, bueno, encima... Ya no quiero su dinero. No, yo dije, pues sí sería bueno, dije yo, pero no tengo cara para decir nada. Yo dije, bueno, a ver, yo dije, mejor no hay que quede el asunto. Y realmente no dije nada. Entonces lo que sucedió fue que apareció con una demanda espantosa, de más o menos de 200,000 quetzales por ahí, porque el año anterior yo quería recaudar fondos para lo mismo porque las otras personas no se apuraban, entonces decidí hacer un evento en el Pacaya. También ya se murió el señor, que no sé por qué hacen eso, pero bueno. El señor que yo contacté para que me hiciera la publicidad en vallas y todo esto, que ya falleció, que en paz descanse también, me hizo firmar un documento que decía de que yo le iba a pagar toda la publicidad que él me estaba otorgando cuando él supuestamente me la estaba patrocinando. Y yo todavía le decía, mire, pero ¿será que lo recaudo? Sí lo va a recaudar. Y yo así como que, pero ¿y si no sale? No, sí va a salir, solo firme acá. Bueno, ingenuamente pues lo firmé, por eso te digo, era muy ingenua. Y obviamente no recaudé yo el dinero y me puso la demanda y yo me quedé, pero ¿por qué? Si sabía que, y al final sabía que yo no lo iba a recaudar, sí, pero usted me firmó y bueno, el asunto es que mágicamente se murió cuando estaba haciéndome él ese lío y toda esa cuestión, falleció, pero yo igual tenía la demanda puesta. Entonces tenía la demanda, estaba embargada, estaba arraigada, me quería ir, acababa de ser el terremoto y bueno, ya no le iba a volver a hablar a mis patrocinadores porque pues no va, como que mejor no. Entonces vine yo y dije, no, voy a hacer otra cosa. Ya cuando era lo peor, ya estaba demandada, ya estaba arraigada, ya estaba sin poderle pedir ayuda a ningún patrocinador ni a nadie. Decidí entonces hacer lo siguiente, que fue lo único que se me ocurrió, que fue... Es otra integrante, es la hija de Rad. Ella quiere dar su voz. Sí. Ella quiere participar. ¿La quiere presentar? Presentarla. Ahora la vamos a presentar. Tráigala solo para presentarla. ¡Mami! Ahí está a la siguiente. Tráigala aquí para que la mire nada más. Le presentamos a la siguiente escaladora. ¿Estás lista? ¡Mami! Pues sí. Sí, entonces se me ocurrió, solo una cosa se me ocurrió, y fue... Vender un riñón. No se me ocurrió tanto, no me maquila tanto, no. No, entonces yo dije, bueno, pues le voy a decir a la gente que me ayude porque yo... Entonces decidí yo imprimir una día, estaba la noticia de que había estado en el terremoto, entonces agarré esa noticia del periódico, la mandé a emplasticar y bueno, me fui a meter a la San Carlos. Porque ahí tenía yo una persona que conocía y le dije que si no me dejaba entrar a su facultad, que ya ni me acuerdo qué facultad era, pero me dijo, vaya, está bien, pues entre, ¿verdad? Entonces el acuerdo era que me dejaran entrar a todas las aulas de la San Carlos a hablarle a todos los estudiantes y pues decirles
¿Qué me había pasado y que si no me apoyaban? Entonces me dijeron que sí. Entonces vine yo y pues entré y les dije, hola, mucho gusto, miren, disculpen. Mi nombre es Bárbara y pues... Gastó mucho dinero. Yo me fui a Les y me sorprendió el terremoto en Nepal y quiero volver a ir. Y quería ver si no me apoyaban. Estoy pidiendo apoyos de 50 quetzales. Y me acuerdo que todos en el aula se me quedaron viendo y me dijeron, mire, sí la podemos ayudar, pero yo solo tengo un quetzal. Tengo 2 quetzales. Y otros le dijeron, yo la ayudo, pero me tiene que dar cambio para mi bus de regreso. Ay, mis amores, yo cómo los amo. Cómo se los agradezco. Porque nunca los voy a poder volver a ver. Entonces me acuerdo yo que solo pasaba y con la bolsa me metía en un quetzal, 2 quetzales y así me iba, o 50 centavos. Y así me fui de aula en aula, cuando de repente vino alguien y me dio 100 quetzales. Entonces, en unas, no sé, 3, 4 horas, una cosa así, recaudé, sí, como 150 quetzales, una cosa así. Entonces ahí yo dije, si está funcionando esto, solo que no es el lugar adecuado, le tengo que subir al asunto. Entonces en ese ratito me fui a meter fui a todos, casi a todos, me fui a meter no me acuerdo cuál fue el centro comercial que agarré, pero bueno, fueron diferentes centros comerciales y se los preguntaba así a la gente, así impulsivamente, rapidito, para que no me fueran a sacar. La gran chucha, así estabas, pero enfocada. Sí, así como que rapidito, mire, yo soy fulano de tal y esto y lo otro, y enseñaba la foto y le decía, estoy pidiendo apoyos de 100 quetzales. Y ¿cómo se llama? Y cabal, me empezaron a apoyar con esos 100 quetzales. Pero, o sea, fue solo un día el que yo hice la prueba, 1 o 2 días. Me fui a meter a Oplamol, obviamente me sacaron de Miraflores, fue que me sacaron, que me tenían ultra controlada porque fue rapidísimo. En lugar de agarrarte y ayudarte y... Lo que pasa es que yo lo estaba... haciendo mal. Claro, yo solo estaba haciendo una prueba, porque yo dije, tengo que probar a ver si funciona. Si funciona, pues ya lo hago, pues pidiendo permiso y todo, pero de primero, pues no. ¿Verdad? Aparte que los benditos hombres estos de seguridad, y esos no iban a entender lo que yo estaba haciendo, o sea, no, era la instrucción de ellos, están haciendo su trabajo, la instrucción de ellos es pues, poner el orden. Gente ambulante pues se retira, ¿verdad? El asunto es que funcionó, entonces ¿cómo funcionó? Entonces ahí sí, al día 7 voy a pedir permiso. No, perdona, a Oclamol nunca fui porque ahí fue donde yo tuve la gran ventaja de mi mundo. Oclamol estaba en remodelación en ese entonces toda la gente estaba concentrada en Pradera Zona 10, toda la gente. Y entonces fui a pedir apoyo y ahí sí me dieron el apoyo. La gerente de mercadeo me dijo, claro, sí, aquí la ayudamos, aquí la apoyamos. Le vamos a poner un su stand para apoyarla y pues usted aborda a la gente. Entonces comencé a hacerlo de forma así compulsivamente. Bueno, un horario durísimo. Yo en ese entonces vivía en Antigua, entonces tenía que madrugar, entrenar, teñirme. Empezaba a las 10, terminaba a las 8 de la noche, después regresarme otra vez a la Antigua. Y bueno, ahí fue donde se tornó bastante interesante todo, ultra interesante porque... conseguí un POS, entonces ya pedí apoyos más fuertes y efectivamente la gente sí respondió y yo toda la vida voy a estar ultra mega agradecidísima por el apoyo porque fue literalmente la gente la que me apoyó a mí. ¿Y cuánto juntaste? Entonces logré recaudar prácticamente todo lo de la expedición. Lo que sucedió fue que haciendo ese trabajo, es que fue bien interesante lo que sucedió cuando yo estaba haciendo ese trabajo, porque tenía un ratio ahí como de 6, 7, 8 meses antes de volverme a ir. Uno fue que el tiempo, tenía suficiente tiempo. 2, que yo pues lo hice de forma compulsiva porque yo no paraba. Y se lo repetía y repetía y repetía y repetía y repetía y repetía y no paraba y no paraba y no paraba y no paraba así, bien obsesiva.
en ese entonces yo ya también estaba así, porque a mí me iba a pasar algo. O sea, yo tenía que volver porque tenía que volver. O sea, tanta frustración, tanta cosa que había sucedido, lo que había provocado en mí era justamente, pues, algo que no podía ni escribir, era un enojo, pero yo necesitaba canalizarlo de alguna forma. Y tenía que hacer la última prueba, y la gente creo yo que percibía esa urgencia, de que mire, por favor ayúdeme, porque realmente yo se los pedía de esa forma, así como que mire, es que sucedió esto, yo tengo que volver, obviamente. Y la cantidad de gente que me decía unas cosas espantosas, ay Dios. ¿Cómo qué cosas? Me resbalaba tanto. Había gente que me gritaba del otro lado, ¿por qué no trabaja? O ¿por qué no piensa en su vejez? Y yo me quedaba así, como que voy a pensar, suavita. O sea, entendía que la gente no tenía ni idea de lo que yo estaba haciendo. Aparte que también gente pues fea, ¿verdad? Gente que también, gente fea, ¿verdad? Que no me insultaban, pero casi. O me decían que yo era una aprovechada, que no entendía tampoco aprovechada de qué, decía yo, si no les estoy robando. No solo no les estoy robando, sino que yo les decía a ellos, porque creían que tal vez no era real, pero es que toda esa gente no sabía la historia que yo tenía atrás. Muchos me decían, es que usted solo a ver si llega, y yo me quedaba, es que, o sea, pero nuevamente, o sea, no es culpa de ellos, ¿me entiendes? Ellos no conocían mi historia, y como yo los abordaba en cuestión de 30 segundos, pensaban un mil de cosas y decían o me miraban físicamente, ay, tan chiquita, tan menuda, tan aquí, tan allá. Prejuicios, ¿verdad? Ellos no sabían que por dentro estaba yo hecha una roca y que ya llevaba 3 intentos antes. O sea, la gente no había tiempo para explicar. Entonces, sí, o efectivamente me decían que estaba loca, o me hacían caras, o me volteaban la vista. O sea, sí, fue un ambiente sumamente hostil. Ay, pero es que la verdad es que mi frustración era tan fuerte que a mí no me importaba. Era las pocas personas que me ayudaron, que se alineaban al día, era suficiente para que yo lo lograra. Era solo una cuestión de seguir perseverando y perseverando y continuar y continuar y continuar y continuar y continuar. Había mucha gente, digamos, yo logré un montón de ojo clínico ahí, porque también personas que se miraban tal vez no tan pudientes, a veces sí me ayudaban, y las que se miraban pudientes, pues se tornaban arrogantes o no. Habían otros que, interesante, que se ponían a contarme a la gente, se ponían en la esquina, o sea, yo era puro show, no sé, a contarme a cuántas personas abordaba, y me decían, pero ¿se está dando cuenta de lo que está haciendo? Y digo, sí me doy cuenta, y usted no está contando, ¿verdad? O sea, es que ese es un estudio de mercadeo, sí, eso es lo que estoy haciendo, hijitas. Tengo derecho a hacerlo, yo tengo derecho a pedirle el apoyo que quiero, lo estoy haciendo de forma digna, de forma honesta, y les estoy diciendo lo que voy a hacer. Ya si no me creen, pues no me crean, pues, pero eso ya no puedo hacer yo más. Yo digo lo que hago, y ahí estaba yo haciendo lo que estaba por hacer. Entonces yo les decía a todas estas personas que cuando yo regresara, yo iba a hacer un libro y que iba a poner sus nombres en la parte de atrás del libro. Entonces, justamente en la parte de atrás hay algunos nombres, y les daba el seguimiento, les decía, se les voy a mandar correos para contarles cómo se desarrolla la exposición. Entonces, mucha gente, pues sí, se emocionaba con el asunto, y otros que sí, pues no, ¿verdad? Porque hay de todo, y hay que respetar eso. Y pues era parte del riesgo de lo que yo estaba haciendo. Ni modo que todo el mundo me iba a decir que sí. Sí, cabrón. Entonces, me costó entender eso al inicio, pero es parte de la experiencia. Y bueno, la cosa es que de ahí pues se logró, se dio. Finalmente llegué sin ningún problema. Fui la que llegó más rápido, la más fuerte. No pasó absolutamente nada, fue todo un éxito. O sea,
un éxito conmigo. En mi expedición sí hubieron cosas, porque siempre pasan cosas por la misma falta de experiencia que yo ya había tenido antes. Pues algunos no llegaron, otros les dio edema pulmonar, otros sufrieron congelaciones, pero pues el asunto es que al final pues se logró el objetivo mío, y después de eso hice el libro y después volví a hacer lo mismo. Pero cuando llegaste, o sea, llegaste no tuviste tantos problemas. ¿Y qué hiciste cuando, o sea, cuando ya estás llegando a la cima? Llegaste a la pura cima. Claro, llegué a la pura cima. ¿Qué sentiste? Pues ¿Y cuánto tiempo tuviste oportunidad de estar en la cima? Solo se puede 20 minutos, no se puede más. Solo se puede 20 minutos. Entonces ahí es donde empieza otro proceso. Lo que sucedió cuando yo llegué a la cima, pero es que hay que entender un poquito más todo el camino, que fue lo que yo detallé. Cuando yo estaba haciendo esa recaudación de fondos, obviamente Juan le dijo a Pedro y Pedro le dijo a Josefo, los mismos patrocinadores regresaron. Me dijeron, mire, La cuarta la decía. si quiere todavía la podemos ayudar. Entonces cuente con nosotros si necesitan. Sí, porque obviamente pues miraban lo que estaba haciendo, ¿va? Entonces se agregaron. Igual haciendo eso me topé yo con algunos gerentes de mercadeo, Telefónica que me apoyó en su momento, Credit Chapin, o sea, hubieron otras empresas, ¿verdad?, que apoyaron. Entonces la mezcla de las empresas con la gente, todo eso junto fue lo que sacó que pagara yo esa demanda y que lograra la expedición, porque yo tenía una cosa encima de la otra. Entonces, bueno, el asunto es que sí, se logró en 8 meses, una cosa así, pero nuevamente de forma bien compulsiva, bien obsesiva es la palabra. Y lo que sucedió cuando llegué a la cima fue que se fue totalmente esa oscuridad, esa sombra de frustración. Desapareció totalmente cuando yo llegué a la cima. Pero el daño fue brutal. O sea, ¿cómo te lo digo? El logro, el tiempo que yo estuve ahí fue demasiado corto, 20 minutos para los años que la frustración era muy fuerte adentro. Y literalmente yo me hubiera pegado un tiro, pero si yo no lo hubiera logrado. O sea, yo tenía que lograrlo porque se estaba jugando con el factor, pues yo soy de personalidad rebelde, entonces era un factor demasiado choqueante porque la vida dice no, yo digo sí, la vida vuelve a decir que no y cada vez se está pegando más fuerte. Entonces, pues eso obviamente produjo una factura emocional interna fuerte, que fue el precio que yo tuve que pagar después. Al regresar, no hubo ni un solo reconocimiento alguno. Al regresar, todos los periodistas alrededor mío me entrevistaron y al día siguiente no salió ni una sola noticia. Nada se supo nunca. Y yo necesitaba vivir de ello. Yo quería contar la historia, yo quería vender mis charlas de motivación. Yo también quería ser escuchada, no solo por mí, sino que porque qué alegre, pues, qué bonito compartir la historia y ayudar a otros, inspirar a otros. ¿Y es por tu contrato de...? No, fue por eso y porque otras personas en el mismo rango de poder que apoyaban a otras personas en su momento pagaron justamente a los medios para que no se supiera nada. Eso yo me enteré como hace unos 3, 4 años cuando hice un récord Guinness. Cuando hice un récord Guinness con el apoyo de la gente de Valorar, que también obviamente lo agradezco muchísimo. Cuando se hizo ese evento de ese récord Guinness, ellos, que pues también estaban a cargo de difundirlo todo, ellos mismos me dijeron, falleció esa persona que también hizo eso y
ellos fueron los que me dijeron, X persona de X empresa pagó para que se vetara absolutamente todo lo que tú hacías, todo. Nada nunca salió a la luz, nunca. Entonces, al sacar el récord Guinness, se liberó eso, salió a la luz. Y después, pues ya el año pasado hice otro récord Guinness por lo mismo. Sí, vi que había subido el Tajumulco varias veces. En un día, en 24 horas, ¿cierto? No, fue en un mes. En un mes. Fueron 66.000.66. Ajá. Entonces de ahí rompí otra vez ese nuevo récord. ¿Cómo que, o sea, cuál es tu último récord entonces? 70 el último ahorita es el primero fue, había que romper 66.000, de ahí lo rompí con 72 y después lo volví a romper, ya no me acuerdo, creo que son 76.000. Kilómetros de subida vertical. Ajá. Entonces, porque el mensaje es de que nos tenemos que superar a nosotros mismos, ¿verdad? De que no hay que andar compitiendo. Porque lo que sucede es que lo peor que le puede pasar a alguien de sí es toparse con alguien, pues como yo, que es demasiado perseverante. Obviamente lo peor que le puede pasar a uno es toparse con alguien así de perseverante, porque no se puede, con eso no se puede. Yo estoy consciente. Yo estoy consciente que para la misma gente que hará lo mismo, no es algo agradable, es algo muy pesado. Yo lo sé, pero lo siento, perdón. No, de ahí no se puede hacer nada, pues. Entonces, por lo mismo, por eso te decía, fue lo del Everest, pero yo seguí en el mismo camino. Se rompe esa barrera, es con el tiempo. Bueno, la gente se muere, la gente fallece, obviamente somos humanos, ni modo que va a ser así siempre. Entonces yo igual tengo intenciones de volver a Everest nuevamente y hacerlo el K2, pero tengo que dejar pasar, pues sí, nuevas generaciones, gente más joven, que yo me vea mayor, justamente para tener más experiencia, o que hay más oportunidad con gente. No sé si me entiendes, es al revés, ¿verdad? A veces cuando son generaciones muy grandes, mayores que uno, estas generaciones lo ven a uno, a todos como que si fuéramos sus hijos, diciéndonos qué hacer y cómo hacer, y diciendo tenés que hacer esto y lo otro con mucho control. Y pues no funciona así. Eso funcionará tal vez cuando uno es niño dentro del ambiente familiar, pero ser así siempre, no, es una frustración también bien fea. Pero esa es como que una generación. Otra generación es la nuestra. Las generaciones que vienen piensan diferente. Obviamente si yo luego en unos años me acerco, van a ser otras generaciones las que sean de gerentes de mercadeo, qué sé yo, pues van a pensar diferente. Obviamente ahora ya es diferente también porque hay más boom en las redes sociales. En ese entonces pues no había tanto boom en ese entorno de las redes. Y bueno, a lo que voy es que sí, qué alegre. Yo llegué a la cima del Everest, eso fue genial y buenísimo y hurra y qué bueno. Pero fue tan poquito el éxito sin reconocimiento que eso produjo totalmente que cubriera yo la herida tan elevada que yo misma me había provocado por lo mismo. Yo quería el reconocimiento externo. Nadie me celebró nada, ni siquiera la federación. Yo tuve que llamar al presidente de ese entonces, para decirle que si por favor podía él, aunque sea, llamarme para celebrar un poquito el aniversario del Everest y decirle, sería bueno que aunque sea me regalara unas rosas o unas flores, o que tuviera un mínimo de un detalle cordial por lo que había hecho. No lo hizo. Al contrario, le enojó, le molestó que yo se lo dijera. ¿Por qué? ¿Por qué se molesta? Sí, es cierto. Si la federación tenía que felicitarme, me lo gané, bien ganado.
Yo nunca me he apostado por ni un solo patrocinador para haber logrado lo que yo logré. Y eso me siento ultra mega orgullosa. Todo lo hice yo bien trabajado, bien ganado. Entonces, ¿por qué causa uno? Celos. Pues no, esos son celos o no sé, pero cae mal uno y yo estoy consciente de eso por lo mismo. Porque, ¿qué tiene de malo hacerlo así bien, pues, verdad? Mucha corrupción y muchos celos y muchos intereses. Pues sí, pero por eso te digo, o sea, lo peor es toparse con alguien que sea tan perseverante. Porque la perseverancia no es solo un ratito, es que es Hasta que llega. y eso va de la mano con la paciencia. Entonces esa es como que la gran fortaleza. Mis fortalezas son esas, el uso de la perseverancia y la paciencia. Ahora, ¿cómo logra hacer uno eso? Eso ya es otro asunto, porque eso ya estamos hablando de traes literalmente míos que yo he logrado resolver. Que eso ya todavía es más extenso todavía. La forma en la que yo fui criada, todo lo que hay detrás, todo lo que hay dentro de la infancia, eso ya es todavía más profundo. Entonces, nuevamente el mensaje siempre es pues, que sí hay que sanarse. El trabajo es hacia lo interno, no hacia lo externo. ¿Verdad? Si a mí... si yo hubiera celebrado más o me hubiesen celebrado, pero no la gente, si yo me hubiese celebrado más mis logros de pequeña, pero yo misma, a mí misma, pues no hubiera yo estado en el patín de querer el reconocimiento externo, que lo único que hizo eso fue como lastimarme más. Por eso es que yo actualmente no voy en la línea de exponer las cosas, sino que al contrario, es hacia adentro, el crecimiento es hacia el interno. Yo sé muy bien el crecimiento interno que he logrado, la montaña que tengo yo adentro. Puedo yo ayudar, por supuesto, a los demás a que lo vean de esa forma, porque de lo contrario la frustración es espantosa. ¿Cuánta gente no hay con depresión, con egoísmo? No se ve, se nota, se marca. Eso es algo horrible. O lo que me hicieron a mí, aprovecharse de mi ingenuidad, de mi emoción, todas esas manipulaciones, y todo eso lo aprendí yo muy bien. Entonces ahora sí, la intención es volver, claro, pero yo pagándomelo yo a mí misma, ¿verdad? Porque yo no se lo desearía a nadie. Y es la misma historia prácticamente para la mayoría. Sino también se ve y se nota ya en ligas ultra grandes, ¿verdad? Como los rollos de los mega famosos y los líos así como de Diddy y todo eso que se ve y se... Es lo mismo, solo que en una cuestión más pequeña. Pero o sea, esa corrupción está hacia otros, en todos los ámbitos. La diferencia es que pues... Claro, yo no me dejé igualmente corromper, igual habían personas que me decían, la ayudo, pero sea mi amante prácticamente. Y eso está en todos lados, en las chicas que son las de, no sé, las que quieren el reconocimiento externo, algunos actos de belleza, o en la televisión, o en el deporte. Entonces es duro. Pero así de pelado te preguntaron. Sí, pero no lo hicieron una vez ni dos veces, sino que eso fue reiteradas veces. Lo que pasa es que uno no accede a eso, porque entonces qué chiste tiene eso. Uno no puede llegar a corromperse a esos niveles. Y dueños de empresas y así. Algunos sí, otros no, otros pues no sé si eran dueños de empresa, pero en el centro comercial pasaban mucho esas cosas, pero es porque ni modo, por eso te digo, yo estaba pidiendo apoyo, entonces se acercaba cualquier tipo de gente, ¿verdad? Yo no sé si eran dueños de empresas o no, pero me llegaban. Pero así en tema de cuando te estaban ofreciendo también empresas así, ¿pasó o solo en el centro comercial? No, en el centro comercial pasaba mucho eso. En las empresas que me apoyaron, no, nunca. Pero solo era
pues en el centro comercial con gente que seguramente eran de empresas, pues tal vez no tan conocidas o tan elevadas, pero nuevamente hay ¿cómo se llama? Si yo abría esa puerta seguramente era muy fácil, pero lo que pasa es que yo no tenía esa mentalidad. Es una cuestión de valores al final, ¿verdad? Que es lo que se han perdido. Porque ahora se ve tan fácil y es tan necesario, digamos, exponer todo esto. Y ponerle ahora cualquier patojita, ay Dios, se opera y cree que es modelo. Y eso da tanta lástima y es tan triste porque hasta para ser modelo es una carrera, no es así de fácil. Modelo de verdad. No es tan fácil que ahora las patojas solo abren una OnlyFans, digamos, y ya. No, ¿cómo así? ¿Cómo así? Y eso es un influencer. No, eso no es un influencer. ¿Qué les pasa? ¿Qué tienen en la cabeza? No, así no es el asunto. Se necesita una historia, una trayectoria pesada, dura y haber superado un montón de cuestiones mentales sin corromperse. Al final es eso, que no se corrompa uno. Pero nuevamente es no ir hacia afuera, sino que es decir hacia adentro. Entonces, obvio, pero por eso yo pienso muy diferente. Yo soy no a las redes, o sea, no a las pantallas. No a que se promocione lo externo, que qué linda, que qué bonita, o no. No, justamente porque puede uno caer en esas trampas del ego. Solito uno es muy sensible si no se tiene una guía. No estoy diciendo que esas cosas sean malas, o sea, está bien, pero pues se pierde mucho, ¿verdad? Lo que te decía, cualquier patoja solo, no sé, se opera o patojo y simple y sencillamente hacen cosas tontas, digamos, como, qué sé yo, no sé, estar lastimándose, ¿verdad? Y entonces agarran un montón de likes. Pero ahí no hay ningún mensaje. ¿Cómo va a ser un influencer eso? Alguien que esté ahí lastimando o diciendo malas palabras. No, ¿qué está pasando? O sea, tiene que ser con la parte positiva, no la parte negativa. ¿Y ahora qué viene para ti? Pues ¿Con tu nena va a esperar o cuál es tu proyección para llegar a tu sueño? claro, la intención igualmente es, sí, voy a esperarme lo suficiente hasta que, pues, hasta que ya haya cambiado un poquito más todo el alrededor, ¿verdad? Porque obviamente son como ciclos, ¿verdad? Entonces, sí tengo intenciones de regresar tal vez arribita de unos 10 años, cuando todo se haya bajado, volver a subir, pero de una forma diferente. Claro, yo recaudar los fondos por mis medios, ¿verdad? Y hacer los fondos, ¿verdad? Y no te da miedo al K2 porque la tasa de muertes es altísima. Claro, lo que sucede es que también yo tengo otro precepto con en torno a la muerte. O sea, ¿cómo te lo digo? No. ¿No te da miedo? Pues no, porque también he trabajado bastante la parte espiritual, ¿verdad? También he estudiado y tengo bastante conocimiento en ese aspecto, bastante fe, digamos. Entonces, pues de eso se trata, que la gente tenga más fe, que se recuerden que todos somos personas espirituales teniendo una experiencia humana, que se recuerden, que nos recordemos que es por medio del dolor, tiene uno que sufrir, llegar a esos procesos de inflexión para que ahí ocurra la sanación. Lo que me pasó a mí es la historia de todo el mundo, lo que pasa es que ¿te ocurrió en lo Erex? Sí, pero digamos, para una persona que se dio un divorcio puede ser un Everest, digamos, ¿verdad? O no sé, alguien que tenga un gran problema económico, pero es
similar la sensación. De frustración. Exacto, entonces la intención es justamente eso, igual. Seguir impartiendo las charlas de motivación que yo imparto actualmente, que son justamente para entender que lo que tenemos que hacer es encontrarle el sentido a toda esa oscuridad que todos poseemos. No es hacerse los locos de que, ay, sí, a mí me va muy bien en la vida. No, a todos tenemos esa parte fuerte, que no es una parte oscura, es una parte pues no trabajada, y lo que hay que hacer es darle el sentido. Tenemos que darle el sentido a lo que hacemos. O sea, lo que tú haces es algo maravilloso, justamente porque contribuye igual, y aunque fuera algo más sencillo, también contribuye. Aunque sea algo, no sé, pequeño, no importa, es que la persona haya logrado encontrarse adentro de sí mismo y haya logrado darse cuenta que lo que hace es importantísimo porque a otras personas les funciona, les inspira, porque obviamente es necesario para la superación pues, de todos, porque al final de cuentas todo impacta, simple y sencillamente es encontrarle el sentido, porque muchas personas que no, cuando uno se deprime, eso es lo que sucede, que la vida de uno deja de tener sentido, que fue lo que me sucedió a mí. Después de haberlo logrado, yo caí en una depresión espantosa. Entonces, el aprendizaje de todo esto es cómo logra uno salir de esa depresión, encontrarle el sentido. Yo me deprimí por tanta frustración y ese es el gran aprendizaje. ¿Y cómo saliste de eso? Pues con terapia, obviamente, diferentes terapias, no las terapias convencionales. La logoterapia, el EDMR, que es para desensibilizar los traumas de forma segura. Mira, yo sé que nos diste un montón de consejos. Un montón de consejos. Y ahorita vamos a ir, que está súper impresionante. Te voy a hacer unas preguntas que normalmente le hago a mis invitados. Y la primera es, ¿qué consejo le darías al mundo? Pero yo sé que nos diste un chorro. Si tuvieras que escoger uno, el más importante, ¿cuál sería? Tal vez el consejo más importante sería que simplemente se dieran, no sé, la oportunidad de, aunque ser, y tratar de detenerse. O sea, detenerse me refiero a hacerles ver que no es con la inmediatez, sino que es a través de que hay que ralentizar todo el proceso. O sea, el consejo sería, la vida va rápido, hay que ir despacio. Cuando todo es así, lo que hay que hacer en ese momento es parar, es detenerse, porque ahí es donde están los errores. Justito ahí, en esa línea. Cuando alguien lo presiona, ahí es cuando hay que tener cuidado. Y es lo que está pasando ahorita. Va muy rápido. Todo. Cuando va muy rápido va a estallar. Algo va a pasar, va a estallar, de explotar. Porque eso fue lo que me pasó a mí, por ir muy rápido, por creer que se me estaba yendo la vida. Y eso es porque hay demasiada ansiedad. Y la ansiedad pues está ligada a que hay exceso de pantallas, hay exceso de interrupción. Entonces el consejo es simplemente que por un día, que un día es una nada, pues que se quiten las pantallas, que se quiten la interacción absolutamente de todo, de la gente, que estén un día solos consigo mismos, un día solos consigo mismos, a ver si aguantan. No, la gente ni siquiera aguanta, porque no saben, y de eso se trata. Ese es el pilar absolutamente de todo. A la gente le da miedo la muerte, a la gente le da miedo estar solos. No se desprenden de una relación tóxica porque, ay, no va a quedar solo, porque, ay, nadie me va a querer. Eso es mentira.
Entonces tiene uno que aprender a tener la relación con uno mismo. Pero para eso se tiene que dar la oportunidad. Y darse la oportunidad significa quitarse la pantalla, quitarse toda interacción humana y estar un día solo, irse al lago, irse a la playa, solo, a ver cómo está el asunto. Ese sería el consejo. Puede tenerlo así. Hacer un stop y analizarse. Solo un día. Esto que te estoy pidiendo es imposible. La gente no lo hace. Dicen, sí, sería bueno, sería, ¿sí? Pero nunca lo hacen. Pero si lo hiciera, no lo hacen porque saben que no se aguantarían. Porque lo que no aguantan es el rollo, lo que no se aguanta es el aburrimiento. Estoy aburrido, tengo que estar haciendo algo, porque si no estoy haciendo algo, siento que estoy perdiendo el tiempo. No pasa nada, se ve un montón de tiempo. Sí, o sea, yo sí me hubiera querido haber dado mi mismo consejo hace rato. El consejo a sí mismo. Pues Sí, claro. claro. Así de que tranquila. Pero esos asuntos de la ansiedad, pues obviamente, que eso es el mal que está viendo ahorita demasiado, pues es que de eso se trata, cada uno lo tiene que descubrir. No podemos hacer nada. Solo seguir haciendo lo que uno hace y observar, ¿verdad? Y cuando la persona esté lista, pues que pregunte o que pida ayuda. El otro consejo sería eso, de que uno tiene que ser consciente que uno tiene que pedir ayuda, que uno no puede con todo. Eso es una gran mentira. Hay que pedir ayuda. Cuando uno tenga problemas económicos hay que pedir ayuda, y problemas mentales, que uno no puede con sus emociones, hay que ir a terapia, hay que ir. Que no dé miedo, da miedo. Ay, es que ¿para qué voy a ir? No, hay que ir, porque llega un momento en el que uno no puede con todo y uno cree que sí y no. Pero no hay que pedir ayuda así como que al círculo, porque el círculo lo vas a dotear. Hay que pedir ayuda afuera. Y con un profesional, no. No con cualquiera. Mira, ¿y tu lugar favorito en la Tierra? No. ¿Tu punto? Mi punto favorito, pues, es mi casa. ¿Tu casa? Sí, claro. Más que la punta del Everest. Ay, sí. Ay, sí, definitivamente sí, claro. Mira, que creo agradecerte muchísimo tu tiempo. De verdad que fue una aventura para esa película. Debería no ser un libro reciente, sino una película. Sí, hay que hacer una película. Porque creo que eso de 4 veces al Everest e ir avalanchas, el tema de terremotos, de buscar dinero en la San Carlos o en centros comerciales, o sea, es como impresionante. Entonces, primero felicidades, luego agradecerte tu tiempo y luego desearte lo mejor para que logres el K12 y que cuando vengas hagamos la bulla como se merece. Claro. Hacemos la bulla, hacemos la celebración. Así que con todo y el K2. Sí, porque la intención es hacer el mismo año, volver a Everest y hacer el K2 en el mismo. Con cuidado siempre. Esto fue Sin Filtro, un programazo, no se lo pueden perder. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente.